parece que es una pregunta previa a eso y entender qué es el espacio público. Me parece que el CUR en este momento carece de espacio en ese aspecto porque no hay un lugar donde la gente se lo apropie, salvo el día que sale sol y la gente se puede sentar en el pasto. Yo creo que lo único que podría entenderse como espacio público sería el bar, solamente porque la gente tiene una actividad para hacer ahí. Entonces, más que pensar en el espacio, pensaría en las actividades que habría que proponer en este tipo de lugares para movilizarlos y para darle realmente esta cualidad que debería tener. Yo creo que si uno se pone a ver las riquezas que posee el CUR en este momento, uno lo primero que piensa es en la masa arbolada, es en la cantidad de aire que hay, en el pulmón que significa y cómo realmente todo esto se termina transformando solamente en un pasaje desde la ciudad al aula y darse la vuelta. Entonces para mí el hecho de que no están pensadas actividades para este lugar me parece que hace que justamente, por lo menos desde mi punto de vista, no haya un espacio público en el CUR. Sí me pareció que es interesante que los alumnos empiecen a participar más que de la producción, de las reflexiones que uno puede hacer a partir de lo que produce. Entonces, una de las cosas principales es entender cuál es el rol, no de los arquitectos, sino de uno como estudiante. No es solamente el hecho de adquirir conocimientos, sino el hecho de cuál es el contenido ideológico que están teniendo esos conocimientos que uno va logrando. Entonces me parece que estas actividades están buenas porque de alguna manera movilizan a que haya debates entre los mismos alumnos a tratar de entender cómo es lo que después sucede afuera, ¿no es cierto? Lo que pasa fuera de la facultad y cómo lo que nos interesa es la construcción del espacio que nos rodea todo el tiempo, ¿no? Justamente cuando me comunicaron un poco de esta iniciativa, cuando vine caminando, lo primero que hice fue ver qué registro tenía todo el espacio que atravesaba, ¿no es cierto? No solamente esta cuestión de la plaza, sino de todo el sistema o toda esta extensión del CUR. Entonces, me parece que esto que decía recién, un poco de las riquezas que puede tener este espacio, sobre todo por la masa arbolada y por la carencia de cosas o de actividades. Entonces, desde mi punto de vista sería no empezar a proyectar ni forma ni escenografía, no empezar a tratar de darle algún tipo de recurso desde qué tipo de espacio queremos, sino entender como que no se limita solamente al perímetro que tiene la plaza, sino habría que entender un poco otras variables. En esta necesidad de poder leer los espacios y leer los potenciales, los inconvenientes que están teniendo, empezaría a hacerme preguntas respecto a si tiene su lugar de transición, si el acceso a la facultad o por lo menos al hall debe entenderse por ese lugar, cómo uno puede mirar la plaza desde el hall o desde la plaza o inversa, ¿no es cierto? Si es necesario que estén los autos en ese lugar. Entonces me parece que toda pregunta lo que hace es de alguna manera tambalear la certeza y a su vez tratar de encontrar una nueva. Entonces para mí sería no dar por sentado lo que se conoce del espacio, empezar a indagar y no solamente en lo que uno ve físico, sino también aquellos elementos que son intangibles, como por ejemplo el aire, como por ejemplo el sol, como por ejemplo la gente cómo se mueve, se desplaza y se apropia de ese lugar. Hace poco, estos días, cuando recién estaba arrancando las actividades en la facultad, era todo un gran matorral y me parece que eso estaba buenísimo. No habían cortado el pasto y de repente la sensación que daba en ese lugar atravesar por ese sendero era completamente diferente a solamente ver el pasto cortado. Entonces hay muchas cosas que uno da por sentado que están bien o que están mal y eso de manera como que termina limitando mucho la posibilidad de imaginar cómo puede ser ese espacio. Y entonces esta imaginación, si es solamente por la imaginación misma, termina siendo una reflexión un poco como naif o vacía. Lo importante es que puedan empezar a dotarla de estas cuestiones, de programas, de actividades, de cómo la gente lo usa,
de cómo tendría que ser este espacio, de qué tenemos que extraerle para lo que ya hay, porque en realidad no hay que inventar nada, solamente hay que darle de una manera o definir elementos arquitectónicos que más potencien lo que ya sucede en ese espacio. O también pensando de qué manera, incorporando alguna que otra variable o extrayendo algún que otro elemento, uno puede generar incluso una apropiación mayor de ese lugar, no solamente por parte de los estudiantes, sino por parte prácticamente de toda la facultad.